Hermanos, hay que tomar asientos. Hermano Heiner, si apaga la luz, please. Debemos recordarles, hermanos, que para los que estén interesados, si no estén interesados, pues no vamos a obligar, pero tenemos un pequeño diploma que hace constar, ¿verdad? Pues un incentivo que vino para tomar este curso de griego, ¿verdad? Así que si usted gusta, ¿verdad? Pues antes de irse, pase por allá a la mesa, ¿verdad? Y pues ahí le ponen su nombre y pues le dan su incentivo ahí, ¿verdad? Pues si gusta, ¿verdad? No sé si le van a dar una hamburguesa gratis, la regalamos o no, ¿verdad? Pero bueno, ok, seguimos. Siguiente. Noten lo que dice Marcos 14:71. Pedro llegó a Jesús, dice el texto, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? ¿Qué fue lo que hizo Pedro acá? Comenzó Pedro a maldecir, a decir malas palabras para que no se dieran cuenta de quién era él. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Algunos predicadores, hermanos, han llegado al punto de decir Pedro estaba tan desesperado y tan preocupado de que descubrieran quién era y para que no lo mataran, Pedro llegó hasta el punto de decir maldiciones, palabras antisonantes, para que de esta manera no lo descubrieran. La pregunta es, ¿Pedro dijo maldiciones? Pronunció palabras antisonantes para que no lo descubrieran? ¿Qué significa la palabra maldecir? Si usted no la analiza, esa palabra, usted agarra esa palabra maldecir y luego, ¿qué es lo que va a decir? Por lo que dice ahí. Pero si usted analiza la palabra correctamente, usted va a explicar correctamente Marcos 14:71. Entonces, la palabra griega para maldecir es anatematizo, que significa jurar, comprometerse bajo juramento. ¿Okay? Jurar, comprometerse bajo juramento. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro acá? La palabra griega maldecir es katara en Santiago 3:10, que significa pronunciar malas palabras, palabras antisonantes, maldiciones, en Santiago 3:10. Pero esta no es la palabra que aparece en Marcos 14:71. Son dos palabras totalmente diferentes. Así que el apóstol Pedro, note esa parte de aquí. Pedro simplemente convocaba una maldición sobre él si lo que estaba negando no era cierto. Ya poniéndoselo en español sencillo de entender, que me caiga un rayo si lo que estoy diciendo no es verdad. Ya, si no me entiende de esa manera, pues ya, quién sabe de qué otra manera se lo puedo poner. Pero Pedro estaba diciendo eso. Cuando estaba negando, comenzó a maldecir, comenzó a anatematizo, comenzó a convocar una maldición si lo que él estaba diciendo no era así. En pocas palabras, que me caiga una maldición si lo que yo estoy negando no es cierto. Eso es lo que Pedro estaba haciendo en Marcos 14:71 cuando lo analiza en el idioma original, en el griego. Pero si no lo analiza en el griego y solamente una lectura bíblica, entonces va a tener que decir lo que algunos predicadores han dicho, que Pedro fue un maldiciente en esa ocasión. Pedro, hermanos, no puede ser acusado de decir maldiciones como las que hoy en día se utilizan, ¿verdad? Hay que analizar correctamente la palabra. Siguiente, Mateo 6:24 y Hechos 6:4. El griego, hermanos, nos ayuda lo que Dios en realidad desea comunicarnos. Note, dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Okay? Note ahora Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice la parte de aquí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Note, servir, servir. Servir, servir en inglés y en español. Serve en inglés se escribe igual. Ahora la pregunta es, ¿significa lo mismo? ¿Se está hablando de lo mismo? Y no hay manera de darse cuenta si se refiere a lo mismo con una simple lectura, porque se escribe de la misma manera, servir, servir. Pero cuando usted entra, hace un clavado, ¿verdad?, a lo que es el idioma, y se va hasta mero abajo, y agarra esas perlas, y luego sube, y luego puede usted se dar cuenta de que es totalmente diferente. Note, Mateo 6:24, la palabra griega es como servir como esclavo. Doulos es esclavo. Cuando dice la Biblia, Pablo es siervo y apóstol de Jesucristo, la palabra siervo es doulos, es literalmente esclavo de Jesucristo. Hechos 6:2 usa servir, diaconeo, servir como un diácono o simplemente un servicio. Ahora, Mateo 6:24 y Hechos 6:2 están hablando de un servicio totalmente diferente. En este servicio, usted puede estar en 4 o 5 trabajos, servir a 5 patrones, no hay ningún problema. ¿Okay? Bueno, todo y cuando no deje de asistir al servicio, ¿verdad?, por estar en esos trabajos. Ahora, Mateo 6:24 es un servicio totalmente diferente. Es un servicio de esclavo. ¿Ok? Entonces, obviamente el servicio que nosotros le damos a Dios es voluntario. Pero un esclavo, hermanos, un esclavo no le puede dar órdenes a su amo. No puede hacer lo que él quiera. Tiene que hacer lo que su amo le dice. Entonces, el servicio que nosotros le damos a Dios tiene que ser como Él dice, no como yo digo. ¿Se acuerdan de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, es decir, ahora ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad del Señor. Entonces, el servicio de Mateo 6:24, ninguno puede servir, ninguno puede ser esclavo de 2 señores. O es el mundo o soy yo. Y en Hechos 6:2 era totalmente diferente. Ahora, en Hechos 6:2, alguien, pues no queremos salirnos del tema, pero alguien puede decir, bueno, podemos tener diáconos sin tener ancianos. Hermanos, no hay un patrón bíblico en cuanto a eso. Pero Hechos capítulo 6 menciona que sí se puede. En Hechos capítulo 6 los apóstoles están presentes. En muchas ocasiones, hermanos, cuando los diáconos se ponen antes que ancianos, los diáconos asumen una responsabilidad de liderazgo que no les conviene, no se les ha dado a ellos. Los diáconos, hermanos, según los requisitos en 1 Timoteo 3, del 7 al 13, el trabajo de ellos es servir, no presidir, no gobernar en la iglesia. Ese trabajo le pertenece a los ancianos. Entonces, muchas veces se cae en el peligro de tener diáconos que quieren tomar la función de ancianos, que no les corresponde. Entonces, sigue el patrón bíblico. Filipenses 1:1, ¿por qué no lo menciona? Los Filipenses 1:1 menciona a los obispos y los diáconos. Ahí está un patrón bien claro a seguir. Pero muchas veces cuando queremos hacer nuestra voluntad, entonces vamos en contra del patrón bíblico que Dios menciona. Si quiere hablar un poquito más acerca de eso después del servicio, después del taller, vamos a hablar un poco. Ok, análisis de Juan 35, 19 y 19:41 de Lucas. ¿Qué dice aquí? El acusó Jesús. Lloró el Jesús, literalmente en griego. Ahora, en Lucas 19:41 encontramos esa palabra en rojo, hermanos, significa lloró. ¿Okay? En Juan 35 dice Jesús lloró. Y luego en Lucas 19:41 se menciona la misma palabra, lloró. Lloró en los dos textos. Pero la pregunta es, ¿qué significa en el texto griego? ¿Okay? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo se utiliza? Entonces, en Juan 11:35 se habla de llorar en silencio. ¿Okay? Llorar en silencio cuando solamente se le caen las lágrimas y no llora horriblemente.
El siguiente pasaje de Lucas 19:41 es este: llorar audiblemente, un llanto fuerte, llorar como un niño prácticamente. Entonces hay una diferencia muy grande. Las palabras se escriben iguales en español, pero usted no se va a dar cuenta en cuanto al significado de esas palabras a menos que las analice. Entonces, Juan 11:35, en el contexto de Lázaro, Jesús lloró, pero silenciosamente. En el contexto de la destrucción de Jerusalén, Jesús lloró audiblemente. Jesús lloró fuerte, hermanos, cuando hablaba de la destrucción de Jerusalén. ¿Sabe por qué? ¿Alguna vez ha leído usted lo que pasó en la destrucción de Jerusalén? ¿Alguna vez ha leído lo que Flavio Josefo nos informa acerca de ello? De la matanza de judíos, los millones de judíos que fueron matados, asesinados. ¿No cree usted que Jesús, el Hijo de Dios, quien sabe todo y ve todo, no veía eso con anticipación en ese momento que él estaba llorando? Hermanos, estamos hablando del Hijo de Dios. Entonces, dos palabras totalmente diferentes. En español se escriben igual, pero en griego totalmente diferente. ¿Cómo podemos darnos cuenta del significado si no lo leemos o lo estudiamos en griego, verdad? Okay, en griego, hermanos, esta es una nota al pie de la página. El texto más corto siempre decimos Jesús lloró. Pero en griego, hermanos, Jesús lloró no es el texto más corto, sino que Primera de Tesalonicenses, capítulo 18, estar siempre gozosos. En griego ese es el más corto. Pantote cairete, nomás dos palabras. Y Juan 11:35 en griego era Christen, Jo, Jesús, 3 palabras. Así que algo interesante, ¿verdad? Si pregunta cuál es el texto más corto en español, pues Juan 11:35. Pero ¿cuál es en griego? Primero de Tesalonicenses 5:18. Esto no tiene nada que ver con la salvación, ¿verdad? Así que pues no se preocupen, ¿verdad? Siguiente, análisis de la palabra paciencia en el griego. La Biblia Reina Valera utiliza la palabra paciencia muchas veces, en muchos textos, cuando en realidad debería de usar la palabra perseverancia. Colosenses 3:12 dice aquí, debemos revestirnos de paciencia, macrotumía. Esta palabra significa esperar, clemencia, paciencia, tolerar. Esta debe ser la actitud los unos para con los otros. ¿Okay? Debemos revestirnos de paciencia. Pero en este texto de Santiago 1:3 se usa la palabra, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se escribe igual que Colosenses 3:12, paciencia, paciencia. Pero en el griego, hermanos, son dos palabras totalmente diferentes. La palabra paciencia, hupomanei, esta palabra significa hupo, abajo, y monen, permanecer. Permanecer bajo, constancia, perseverancia, capacidad para continuar soportando bajo circunstancias difíciles. Eso es lo que significa la palabra paciencia, la palabra perseverancia. En este caso, la Biblia de las Américas, muchas veces, ¿verdad? Pues, escribe, ¿verdad? O pone, mejor dicho, la palabra como debe de ser, como es la perseverancia en vez de paciencia. Pero cuando vea la palabra paciencia, hermanos, en la Reina Valera, no piense que significa lo mismo. Se escribe igual en todos los textos, pero analice la palabra en griego para que se dé cuenta si está hablando de una perseverancia en medio de situaciones muy difíciles o simplemente nomás está hablando de tolerar a un hermano, tener paciencia para un hermano, ¿verdad?, que tiene una actitud incorrecta, ¿verdad? Así que hay que analizarla bien, ¿verdad? Aparentes contradicciones también se resuelven. Note en Marcos 6:8 y Mateo 10:10. Dice aquí, note. Déjenme ver si vamos a poner esas dos palabras. Dice Marcos 6:8. Dice acá, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Ahora, note Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Ok? Y luego Lucas 9:3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Sí vemos una contradicción aquí? Aquí dice que solamente bordón, aquí dice ni bordón.
Y aquí también dice ni bordón. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Sí bordón o no bordón? Ahora, ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cuál es la solución a esto? Alguien probablemente por ahí diga, pues leo un comentario, hermano. No tome la ruta más fácil, ¿ok? No haga eso, sino más bien, piérdese la cabeza, piense acerca de ello. Cuando escribí mi comentario de Marcos, hermanos, verso por verso, un versículo, hermanos, a veces pasaba todo el día llevándome la cabeza, analizándolo, definiéndolo, leyéndolo, apuntando información, y luego de repente va a la congregación, ¿verdad? Y en 10 minutos o 5 ya da toda la explicación, ¿verdad? Pero bueno, no tome la ruta fácil, analice las palabras. Aquí está lo que es la aparente contradicción. Se usan en los textos ya mencionados, nos damos cuenta que Marcos usa la palabra bordón, pero en su sentido singular, rabdón, mientras que Mateo lo hace en su sentido plural. Entonces, Marcos dice que solamente deben llevar un bordón. ¿Okay? Mateo dice que no deben llevar más de un bordón. Entonces, cuando analiza la gramática singular y plural, entonces llega a esta conclusión. Lo que dice Marcos, lo que dice Mateo, no hay ninguna contradicción. Cuando dice Mateo ni de bordón, está diciendo ni de bordones, sí, plural, ¿verdad? Entonces, una vez más, solamente puedes llevar un bordón. Y el análisis de las palabras es lo que nos ayuda una vez más a poder solucionar esta aparente contradicción. Porque la gente, hermanos, del mundo, muchas veces nos atacan de esa manera, contradicciones en la Biblia. La Biblia no tiene contradicciones, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, siguiente, el análisis de la palabra hombres y varones. La palabra antropos es hombre y mujer. ¿Okay? Aner, varón. Cuando dice antropos se usan las dos maneras, ¿verdad? Así que, 1 Timoteo 2:4 y 2:8. Antes de, déjenme le digo esto, porque esto es importante. En cierta ocasión, una hermana llevó a cabo una oración delante de un hermano. ¿Okay? Le dije a la hermana, ¿verdad? Pues que tal acción no era autorizada, porque 1 Timoteo 2:8 no autoriza que una hermana haga una oración en frente de un varón, especialmente si es cristiano. Entonces, la hermana le expliqué todo esto como era, platicamos muy bien. Al día siguiente, la hermana llega a mi oficina y llega con su esposo, ¿ok? Y ya luego dije, ok, vamos a ver qué va a pasar aquí. Entonces, llega el esposo y yo pensaba que ya habíamos quedado muy bien con la explicación que le di. Aparentemente no. Llega el esposo y dice, hermano, no quiero hablar con usted. Pasemos a la oficina. Ya nos sentamos ahí. Sí, yo quiero platicar de lo que usted me dijo a mi esposa ayer, de eso de que no podía orar y esto y lo otro. Le expliqué, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, donde el apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira, sin contienda. Levantando manos santas no es literal, ¿ok? No es literal que usted les va a estar levantando ahí. Como tampoco Santiago 4, versículos 7 y 8, lávense las manos, pecadores, significa que usted va y se lava las manos con un jabón. No significa eso, ¿ok? Entonces hay que interpretarlo correctamente. Me explico que la palabra hombres aquí es aner, que significa, ¿verdad? Pues, varón. Bueno, aquí está. La palabra 1 Timoteo 2:8, lo pongo acá. Esta palabra significa aner, hombre, varón. Okay, varón, no mujer. Y luego la hermana, frente a su esposo, me dice, ok, entonces, usted me está diciendo a mí que Dios solamente quiere que los varones sean salvos, porque lea el versículo 4, nota el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, y si la palabra aquí en 1 Timoteo 2:8 es varones, entonces, noten, se escribe igualito, ¿ok? La misma cantidad de letras. Ahora la pregunta es, ¿son la misma palabra en el texto griego? Y luego cuando yo le dije a la hermana, pues aquí está hablando de varones. Y luego me dice, entonces solamente Dios quiere varones que sean salvos.
Y digo, hermana, ya analizó la palabra griega en 1 Timoteo 2:4, y entonces brinca el hermano y dice, ¿qué es eso de griego? ¿A poco allá en la Huasteca estudian griego? Y comienza a criticar y atacar el griego en vez de enfocarse en el argumento. Hay una frase en latín que se usa para describir eso, ¿verdad? En la cual se ataca a la persona en vez de atacar el argumento. Entonces, le digo, comienzo a explicarle al hermano la importancia de estudiar el griego. Y bueno, hermanos, las palabras son totalmente diferentes aquí. Aquí dice los hombres, ántropos, hombres y mujeres. Quiere Dios que sean salvos. En 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los aner, varones, no mujeres, varones. Dice, quiero que hagan oraciones en todo lugar. Hermanos, no podemos ver esa diferencia, ¿ok? Ninguna versión le va a dar esa diferencia, a menos que entremos, ¿verdad?, a lo que es el texto griego. Y si una versión se lo da, es porque ya entró al texto griego para poder ver la diferencia. Pero tenemos que estudiar, ¿verdad?, estas cosas a fondo para darnos cuenta, ¿verdad?, en cuanto a ello. Pregunta, ¿pueden las mujeres recibir instrucción en una escuela de predicación? ¿Sí o no? ¿Okay? Muchos van a decir sí, otros van a decir no. ¿Okay? Ahora, cada escuela de predicación tiene sus reglas, hermanos. ¿Okay? Nosotros no nos metemos con las reglas de otra escuela y tampoco ellos se meten con las reglas de nosotros. Cada quien pone las reglas que son para operar esa escuela. Pero hay escuela de predicación donde la mujer no es permitida en el salón de clases. No puede recibir instrucción en una escuela de predicación. ¿Okay? Ese no es el caso con nosotros acá. Aquí las hermanas pueden venir y ser instruidas, una vez más, entendiendo perfectamente que no vienen aquí para ser predicadoras. ¿Okay? Las hermanas no predican en Chapo, en los devocionales. Las hermanas no predican en la clase de homilética. ¿Okay? Las hermanas no graduamos aquí predicadoras. Graduamos hermanas que han estudiado 2 años para crecer el conocimiento, para servir mejor al Señor en el reino dentro de sus limitaciones que Dios ha puesto. ¿Okay? Entendiendo bien perfectamente eso, lamentablemente todos no sé por qué no lo pueden entender. Entonces, la pregunta es, ¿pueden las mujeres recibir instrucción en una escuela de predicación? La respuesta es sí. Note 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante los testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la palabra griega para hombres ahí? ¿Cuál piensa usted que es la palabra griega para hombres ahí? Ok. La palabra es antropos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa antropos? La palabra significa hombres y mujeres. Entonces, hombres y mujeres tienen el derecho y el privilegio de recibir instrucción bíblica, una vez más, para servir al Señor dentro de sus responsabilidades que Dios ha puesto en la iglesia. En cuanto a la mujer, obviamente, 1 Timoteo 2:11 enseña claramente, no pueden entender muchos, que la mujer no puede ejercer autoridad en la enseñanza. La enseñanza se hace con autoridad. Tito 2:15, 1 Timoteo 2:11 enseña que la mujer no puede enseñar y predicar cuando está en la asamblea, cuando están los hombres presentes. El texto es bien claro, hermanos. Otra vez más, necesita ayuda para no poder entender ese punto, ¿verdad? Pero ahora una vez más, entonces vemos aquí, hermanos, la palabra griega que Dios ha puesto ahí, el Espíritu Santo ha puesto, es antropos. Entonces, ahora dice, noten, a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Enseña a la mujer, sí o no? La respuesta es sí, en el contexto que Dios les ha puesto. Tito capítulo 2, la mujer le puede enseñar a sus hijos acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo cree usted que Timoteo aprendió las Escrituras? Desde su niñez. No fue a una escuela de predicación, hermanos. ¿Okay? Loida y Eunice le enseñaron a Timoteo. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Ahora una vez más, basado en esta explicación, las mujeres también tienen derecho a recibir instrucción bíblica todo y cuando esta instrucción no sea utilizada de una manera que esté en conflicto con lo que Dios ha estipulado. Una vez más, no graduamos mujeres predicadoras de aquí en la escuela, hermanos. Simplemente no hacemos eso. Las hermanas se les da la oportunidad de venir para poder recibir la instrucción bíblica y esa instrucción les ayuda a poder servir en diferentes áreas
que una vez más están en la iglesia del Señor. Las mujeres, hermanos, son una ayuda excelente en la iglesia del Señor. Cualquier hermano que diga que no lo son, está enseñando algo que está en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero hay que apreciar, hermanos, el trabajo que Febe hizo allá en el primer siglo. María, que trabajó mucho, dice Romanos capítulo 16, y muchas otras más mujeres que trabajaron en el reino, y que en ocasiones en la iglesia del Señor no se les da su lugar, hermanos, en cuanto a apreciar el trabajo que hacen. Se piden clases de mujeres, clases de niños, y ¿quiénes son las únicas que se apuntan? Las mujeres. ¿Qué pasó con los varones? ¿No pueden dar clases de niños? Pues sí, pero ¿por qué no se apuntan? No, no es que es para mujeres. No le dice la Biblia que es para mujeres solamente. Entonces, hay que apreciarnos el trabajo que hacen las hermanas dentro de sus limitaciones, y gracias a Dios por las hermanas que han entendido perfectamente por medio de las Escrituras, no lo que dice uno, por medio de las Escrituras, las responsabilidades que Dios ha puesto sobre ustedes y los límites también, y que lo pueden respetar, ¿verdad? Cuando dice que la mujer esté sujeta a su marido, muchas mujeres no están de acuerdo con eso, hermano. Ese pasaje en la Biblia nomás no es de mujeres, algunas mujeres. Dios puso ese texto ahí, hermanos, y es importante que la mujer se sujete a su marido, que no le dé órdenes a su marido, sino que esté sujeta a su marido. Me enseña la palabra de Dios. Esto no significa ser machista, ¿ok? Un poco malinterpreten las cosas, ¿no? Siguiente, de Lucas 14, 15 al 24. ¿Podremos obligar o forzar a las personas a entrar a la iglesia o al reino? ¿Sí o no? Bueno, esta parábola, hermanos, de Lucas capítulo 14, 15 al 24, enseña varias cosas. Número uno, la invitación es para todos. Esa es la parábola del gran banquete. Uno rechazará la invitación. Los invitados serán persuadidos a venir. Este es un banquete donde hay mucho espacio para todos, pero no todos entrarán y serán salvos. Algunas de las lecciones de las que están acá, ya les di el sermón para el domingo, ¿verdad? Para mañana, a algunos, ¿verdad? Pero bueno, note, desea Dios que forcemos a las personas a venir al reino. La palabra griega, fuérzalos, dice, a venir, okay, oblígalos a venir, dicen otras versiones. Está hablando de la palabra del reino, okay, la iglesia. ¿Podemos obligar, forzar a las personas a venir al reino? La respuesta es no, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? La palabra anakazo. Anakazo aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, para interpretar bien el texto, tenemos que utilizar la palabra, porque si no, le vamos a decir amén a esos padres de familia que obligan a sus hijos a obedecer el Evangelio. El hijo se sube al carro con el padre y van manejando 2 horas y el padre lo va fastidiando. Ya tienes que bautizarte, bautízate. Tu hermano ya se bautizó, tu hermana ya se bautizó y tú no te bautizas. Y ahí están presionando al pobre muchacho. Y el pobre muchacho, para quitarse al padre de encima, pasa al frente y se bautiza. ¿Veis? Pero, y dice el hermano, no, es que dice que hay que forzarlos, hay que persuadirlos para entrar al reino. Hermanos, no. Analice la palabra en griego en su lenguaje original y aprenda lo que está diciendo Dios acá. Así que textos donde aparece la palabra fuérzalos en el Nuevo Testamento. Note en Gálatas 2:14, la última porción del tiempo. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Estaba Pedro obligando a fuerza a los gentiles a judaizar? ¿O los estaba persuadiendo? Pues los estaba persuadiendo. Siguiente, Gálatas 6:12. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Os obligan a circuncidarlos. Los agarraban a la fuerza y los amarraban y luego los circuncidaban. Pues no, hermanos, por medio de las enseñanzas que ellos les daban, los persuadían de alguna manera negativa para hacer eso, ¿verdad? Ahora, entonces, note Marcos 6:45. Aquí está la respuesta de cómo se utiliza la misma palabra y cómo la podemos usar. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál de todas estas palabras cree usted que es la palabra griega anakazo? ¿Está seguro? Le caiga un rayo. Ok, correcto. Okay. Hizo. Agarró Jesús a sus discípulos y les comenzó a dar patadas para meterlos a la barca y los empujó.
les dijo de palabras fuertes, suban a la barca, no me hacen caso. ¿O qué es lo que hizo Jesús? Jesús los persuadió, le dijo, vénganse. Y voy a predicar esto, ¿no? Jesús los persuadió, hermanos. Jesús no usó la fuerza. No es la palabra forzar, hermanos. Hizo, es hacer. No es obligarla desde un punto de vista en el cual usted utiliza la fuerza física para hacer que alguien más haga algo. Entonces, si no analizamos la manera de cómo se usan las palabras, no podremos una vez más, ¿verdad? Pues, ver su significado, ¿verdad? Así que análisis la palabra bautismo en griego, ya lo vimos, aspersión, derramar un poco de agua sobre las personas. Entonces, la palabra griega para bautismo es baptisma, es el nombre, sustantivo. Inmersión, sumergir. Esta palabra no significa aspersión o derramar, como los teólogos, ¿verdad?, que han estudiado mucho, enseñan hoy en día. Ahora, la versión Septuaginta del Antiguo Testamento en griego, hermanos, este pasaje, ténganlo presente, hermanos. Levítico 14, 15 al 16. Muy importante. ¿Por qué? Porque en este pasaje aparecen las tres palabras en griego. Sumergir, derramar y echar, básicamente, ¿verdad? Pues, en otras tres palabras, aspersión, derramar y sumergir. Aquí está, ¿verdad?, lo que es la Septuaginta, en lo que es el pasaje. Aquí tenemos echar, epikei, y luego babsei y ranei. Ranei, tenemos estas palabras aquí, hermanos, que básicamente significan, ¿verdad?, una vez más, derramar, epikei, mojar, bapto, y ranei, aspersión, en lo que es la versión de la Septuaginta. Así que son tres palabras totalmente diferentes. Esta es la forma, hermanos, de bapto, para bautizar, que es la palabra que aparece en Marcos 16:16, Hechos 2:38, y todos los pasajes donde se habla de bautismo. Cuando Jesús y Pedro y lo de Pablo hablaron de bautismo, nunca usaron esta palabra, sino que usaron esta palabra, sumergir. ¿Okay? Y ahora, no solamente en el texto griego, Felipe y el etíope eunuco, ambos descendieron al agua. Felipe y el eunuco aquí les bautizó, y ambos subieron del agua. Juan 3:23, Juan el Bautista bautizaba en Enón cerca de Salim. ¿Por qué? Porque ahí había muchas aguas. Se requiere de muchas aguas para poder sumergir a las personas. Okay. Hechos 2:38 para perdón de pecados, ya lo habíamos considerado anteriormente. Algunos enseñan, hermanos, que Hechos 2:38, la preposición eis, apesinton, hamartón, para perdón de los pecados. Muchos argumentan que esta frase aquí significa porque los pecados ya fueron perdonados y no para que sean perdonados, estableciendo de esta manera la doctrina del pecador, es decir, salvación antes del bautismo y no después del bautismo. Entonces se enseña, ¿verdad?, esta teología y se tuerce el pasaje. Si no me equivoco, no sé si fue el Dallas Theological Seminary o el Baptist Theological Seminary, un hermano de la iglesia fue a tomar una clase de griego a esa universidad. El profesor de griego, el hermano le preguntó si podía explicar Hechos 2:38, la preposición eis, para perdón de pecados. ¿Sabe lo que dijo el profesor? Digo, sí, no quiero entrar en detalles en cuanto a eso. ¿Por qué no? Ok, ahora está en una universidad donde obviamente se enseña que la salvación es antes del bautismo, no después del bautismo. Esto digo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién? El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán salvos. Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Entonces, ¿quiénes van a recibir perdón de pecados? Los que se arrepientan y son bautizados.
ellos van a recibir el perdón de pecados. No después, hermanos, no después, no dice no dice, ¿verdad? Pues arrepentíos y no se bauticen, ¿verdad? Y entonces van a recibir perdón de pecados. Entonces la preposición eis, hermanos, es altamente discutida entre teólogos, especialmente en Hechos 2:38. Pero hermanos, quiero que veamos esta parte de acá, Mateo 26:28. Jesús dice ahí que la sangre es derramada, dice, para remisión de los pecados. Esa preposición para está ahí, hermanos, es la misma que eis, aparece en Hechos 2:38. Para remisión de pecados fue derramada la sangre de Cristo. Pregunta, cuando Cristo dice, esta es mi sangre que es derramada para remisión de pecados, ¿la sangre de Cristo fue derramada porque los pecados ya fueron perdonados anteriormente o para que sean perdonados? Si usted usa la lógica, hermanos, usted va a decir, para que sean perdonados. Porque si es el caso, entonces ¿para qué derramar la sangre de Cristo? Si los pecados ya fueron perdonados. Pero Cristo dice para remisión de los pecados, es decir, para que puedan recibir el perdón de pecados. Acuérdense que Efesios 1:7, Romanos 6:3 y 4, Gálatas 3:27, estos pasajes establecen que en el bautismo es cuando usted viene a estar en contacto con la muerte, con la sangre de Cristo. ¿Okay? No por medio de una oración, como algunos lamentablemente la están guiando por un camino equivocado a las personas. Por eso animamos a las personas que sean honestos con lo que la palabra de Dios enseña, para que no crean el error. Hermanos, yo estuve en una denominación donde se enseñaba la oración del pecador para ser salvo. Si usted estudia de una manera simple y sencilla lo que la palabra de Dios enseña, usted se da cuenta que esa no es la manera de cómo ser salvo. Así que con esto llegamos al final de lo que son las series de pasajes del texto de la Biblia. Lo que quiero hacer ahora en los últimos minutos que nos quedan es ver brevemente, para que ustedes vean en la pantalla, el programa que ustedes han recibido, que se les ha instalado a ustedes en sus computadoras, para que más o menos sepan, pues, cómo utilizarlo. Acuérdense lo que dice ahí, Hupomone. ¿Se acuerdan lo que significaba Hupomone? Soportar en medio de una gran tribulación, gran aflicción. Bueno, han pasado por una gran aflicción y tribulación, ¿verdad? Por esas 6 horas que han estado aquí con nosotros. Pero bueno, espero que hayan aprendido, ¿verdad?, bastante en cuanto a esto. Ahora, pongan atención, ¿verdad?, en cuanto a los programas. Ahora, básicamente voy a tener que mostrarles el programa voy a tratar de poner lo que es el programa de eSword, High Definition, que está aquí, y la biblioteca digital Regresando a la Biblia, para que sepan algunas de las cosas que han recibido. El programa de eSword, lamentablemente, no es compatible con la Mac, con la computadora Apple. Así que, pues, obviamente, pues, no puedo darle la presentación en cuanto a eso. Pero sí puedo darle la presentación de lo que es Logos. Logos, pues, sí enseña bastante. Así que, miren lo que es la pantalla para que vean en cuanto a eso. Al final de esta presentación, hermanos, también, pues, están varias referencias de libros que su servidor, pues, recomienda para el estudio del griego. Así que, pues, tiene bastante, pues, material ahí para poder considerarlo. El programa es el programa de Logos. Se abre una pantallita para decirle a usted, ¿verdad?, lo que significa. Huputazo, estar sujeto, someterse, obedecer, le da la definición, y también le da un diccionario en inglés que le da un poquito más de información. En la parte de acá
si usted le pone, déjenme activar aquí lo que es información, esta parte, estas letras mayúsculas, básicamente, en la mano derecha, si usted se fija, en esta parte de acá, ahí le dice la gramática, fácilmente, sin tener que abrir el libro, buscarlo desde la alfa hasta la omega, y luego pues encontrarlo. Aquí rápidamente este programa le dice a usted lo que es un verbo, y luego le da la definición, tiempo presente, le da la definición, voz pasiva, luego el participio, plural, acusativo, femenino. Entonces le da todo lo que es la gramática fácilmente, pues, en la parte de acá. Entonces tiene varios libros, pues, como mencionaba aquí, del interlineal inverso. Este es el que más utilizo, porque pues, es la herramienta que puede usar usted para lo que es el griego. En la parte de acá están pues, todos los libros que usted puede, que tiene la biblioteca, ¿verdad? Pues de Logos. O sea, podríamos pasar casi todo el día dándole vuelta a todos esos libros que usted tiene ahí. Tiene libros de cómo nos llegó la Biblia, tiene libros en cuanto a los manuscritos antiguos, tiene comentarios, tiene diccionarios. Si usted busca diccionario Strong's, lo encuentra. Diccionario ilustrado de la Biblia. En fin, en la parte de aquí de la búsqueda, donde se está moviendo aquí es donde usted le escribe lo que quiere buscar. En la parte de aquí donde dice Home, aquí por ejemplo, esa parte, la pantalla principal. Aquí usted por ejemplo pone Juan 1:1. Usted le pone Enter. Ahorita lo que la computadora está haciendo es generando toda la información que está disponible acerca de Juan 1:1. Básicamente le da todo lo que son comentarios, diccionarios, himnos que se apliquen a Juan 1:1, mapas que se apliquen a Juan 1:1, estudio de palabras que se aplican solamente a ese versículo en especial. Así que, si se fija, pues todavía sigue generando más información en cuanto a ello. Puede ser un paralelo de textos que hablan acerca de ello, le da, ¿verdad? Pues más información. En fin, todo esto que se está viendo acá, hasta sermones en PowerPoint, si está en línea, todo eso tiene que ver con Juan 1:1. ¿Okay? Por eso Logos, el programa de Logos es un programa número 1 prácticamente en cuanto a lo que es investigación de Biblia. Así que pues tiene toda esa información. Si usted quiere ver, pues, agarrar, pues, lo que es el estudio de palabras, usted puede venir acá, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Pues le dice, ¿verdad? Varias información. Si usted quiere comentarios siglo XXI, aquí en la parte de acá, usted puede leer, ¿verdad? Pues lo que comentario, ¿verdad? Pues menciona al respecto. Así que este es lo que es, ¿verdad? Pues el programa de Logos. Y ese, como le digo, ¿verdad? Pues lo puede comprar en pagos. En logos.com. Usted puede entrar ahí y ya le dicen a ellos cuántos programas están, qué clase quiere usted, si la versión platino, la versión oro, o la versión académica, bilingüe, en fin, usted pide cuál más o menos quiere, ellos le dicen cuánto cuesta y cuánto y se lo dejan, ¿verdad? Lo que es en pagos. Y siempre pide lo que es una persona descuento y a veces se lo dan, ¿verdad? En esta parte de acá tenemos lo que es la biblioteca electrónica, revisando la Biblia. En esta biblioteca, básicamente, pues, todos estos archivos que están acá son los que usted va a tener. Está el libro de Aprendamos Griego por Clarence Hale, que le mencionaba, en formato PDF. Entonces aquí va a estar toda esa información. Son 395 páginas. Está la Biblia Jerusalén Católica, la Biblia Reina Valera 60, tiene varios diferentes diccionarios Mundo Hispano, en formato PDF también, son 832 páginas, ya usted pues, puede buscar ahí en la búsqueda en cuanto a esto. Entonces, esto es para lo que es los diccionarios. Y acá tiene, por ejemplo, la biblioteca de su servidor, son 50 o más sermones en PowerPoint, comentarios, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, son 17, y libros de referencia para investigación, son pues, aproximadamente 150,
y también los libros de hermanos de la Iglesia de Cristo. Todos estos son libros en PDF, hermanos. Muchos son comentarios, son diferentes herramientas de estudio de hermanos que han escrito en inglés y se ha traducido al español el material de ellos, y es material, hermano, excelente. Si usted quiere hacer un estudio, por ejemplo, en cuanto a la brujería, aquí está un libro para ello. Quiere hacer usted un estudio acerca de la deidad de Cristo, aquí está. Quiere estudiar homilética, aquí está hermenéutica, griego, en fin. Todo eso está acá, ¿verdad? En lo que es esta biblioteca. También tengo pues, varios cursos que están incluidos acá, panorama del Nuevo Testamento, panorama de toda la Biblia. En fin, todo esto no es material, una vez más, que se ha escrito y lo he compilado, tanto el que yo he hecho como el que hermanos me han dado, y estudios que se han traducido, y todo este material, pues es, una vez más, para beneficio de la hermandad. Cuando los estudiantes vienen aquí a la escuela, el primer día de clases, pues tratamos de instalarles estas herramientas que van a utilizar durante los 2 años de estudio. Ahora, esta herramienta, por ejemplo, Biblioteca Regresando a la Biblia, si usted va a su casa y de repente se le va al internet y no puede entrar al internet, la pregunta es, ¿cómo le va a hacer la investigación si no tiene material en su computadora? Pero si tiene esta biblioteca de PDF, tiene varios libros ahí que usted puede, pues, abrir sin el uso del internet. Así que tiene mucho material para seguir con su investigación. Ha sido rara la vez que hemos asignado temas para escritos a los hermanos que no estén materiales disponibles en cuanto a ese escrito en esta biblioteca. Entonces, ahí puede encontrar bastante información. Y como mencionaba, los sitios web de los hermanos y también el de su servidor, regresando a la biblia.com, todos estos sitios web, hermanos, tienen bastante material en español. Les mencionaba que institutos bíblicos, hermanos, congregaciones, hermanos que dan clases bíblicas, están utilizando este material y está siendo de mucho beneficio para ellos. Así que, pues, y una vez más, material gratis, hermanos, disponible para ustedes. Ahora no hay excusa de que no podemos estudiar la Biblia o no tenemos material para estudiar la Biblia. Tenemos bastantes herramientas, ¿verdad? Para ello. Antes de irse, si gusta, ¿verdad?, que le demos una presentación en la otra computadora en cuanto a lo que es el programa de ISOR, pues le animamos a que se quede, ¿verdad?, para que lo podamos mostrar. Como mencionaba, ISOR no es compatible con las computadoras Mac, pero sí, ¿verdad?, con las computadoras Windows. Así que si usted tiene una Windows, pues ahí puede usar ese programa, ¿verdad? Así que no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta más antes de que seamos despedidos con la última oración. Por parte mía, una vez más, y la congregación de Brown Trail, aquí esta es una actividad que nuestros hermanos de Brown Trail han organizado. Así que pues le damos gracias a ellos, a todos los hermanos que nos ayudaron, ¿verdad?, con los alimentos. Muchas gracias. No hubiera sido posible si no hubiera sido por su generosidad. Gracias a cada uno de ustedes. Algunos manejaron, ¿verdad?, pues varias horas para poder estar. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que lo que hayamos aprendido haya por lo menos motivado para que siga estudiando un poquito más acerca de ello. Cualquier pregunta que usted pueda tener en cuanto a esto del griego, siéntase libre de mandarme un correo electrónico buscando al perdido @yahoo.com, y con mucho gusto, ¿verdad?, pues yo le puedo ayudar en ese aspecto. Gracias a nuestro hermano, ¿verdad?, pues a Zaret también, que ha estado al pendiente de la transmisión en vivo. Así que, si no me equivoco, ya la mayor parte de los videos ya están en YouTube. ¿Qué significa eso? Que ya se quedaron ahí. Así que, si usted quiere otra vez pasar 6 horas viendo todo este material, entra a YouTube y video por video, lo está viendo usted, puede repasar la información. Si algo se le pasó, ahí está, ¿verdad?, esa información disponible. También la vamos a pasar al canal de YouTube de la Escuela de Predicación. Así que, gracias a Dios de que se pudo hacer esto para que otras personas que no pudieron venir también puedan beneficiarse. Tuvimos también bastantes personas en México y en otras partes que estuvieron viendo este seminario en vivo. Así que pues agradecemos también a ellos por la paciencia que tuvieron, ¿verdad?, para poder estar aquí con nosotros, ¿verdad? Así que pues, si no hay algún comentario, alguna pregunta,
Entonces vamos a ser despedidos con la última oración. Hable ahora o calle para siempre. Okay. Vamos a pedirnos Jesse que nos despida con la última oración. Soy el predicador aquí de la congregación local de Brown Trail, también uno de los instructores en la escuela de la predicación. Y hermanos, oren mucho por la escuela, por los estudiantes, para que sigan adelante, y pues oren por los hermanos. Tenemos como 5 familias que quieren entrar para enero de 2014. Oren por ellos. Si usted puede ayudarles también a ellos, háganlo saber para que digamos quiénes son los que necesitan ayuda y así puedan estar con nosotros. Y también oren por los que se van a graduar. Vamos a graduar 7 del departamento de español y 3 del departamento de inglés para diciembre de este año. Así que pues los hermanos andan buscando lugares donde predicar y así que pues oremos por cada uno de ellos. Vamos, Jesse.